Muy buenos días, reciban todos mis amados hermanos y amigos. Sean todos bienvenidos a este tiempo de reflexión de la palabra del Señor. Y estamos en un tema bien interesante, que es el libro de Apocalipsis. Y de manera específica estamos tratando sobre el mensaje del Señor Jesucristo a las 7 iglesias. Lo que quiere decir lo mismo, el mensaje del Señor Jesucristo a su iglesia actual. Porque sepa usted, como hemos dicho en otras ocasiones, este mensaje del Apocalipsis es un mensaje para nosotros en estos tiempos. Y el mensaje a las 7 iglesias es el mensaje del Señor Jesucristo de una manera específica para nosotros como su iglesia. Es el mensaje de Jesucristo a su iglesia. Entonces hoy vamos a continuar. Ya hemos tratado la carta a Éfeso, igualmente la carta a Esmirna. Hoy corresponde la carta a Pérgamo. Dice la palabra del Señor. Vamos a estar leyendo rápidamente. Quiero que aprovechemos al máximo este tiempo y que no se nos extienda. Recordándole que estas iglesias, estas 7 iglesias del Apocalipsis, estaban ubicadas en lo que hoy se conoce, pero mirará ahí en su pantalla, cerrada en un círculo rojo, lo que se conoce como la península de Anatolia, lugar geográfico, península de Anatolia, la República de Turquía. Ahí donde quedaban estas 7 iglesias es lo que hoy se conoce como República de Turquía. En ese entonces, quien gobernaba todo ese mundo conocido era el Imperio Romano, y estas ciudades pertenecían a la provincia de Asia Menor, que hacía parte de este Imperio Romano. Entonces, eso para tener un recordering, una idea de dónde quedaban estas 7 iglesias. La palabra del Señor nos dice, vamos a estar compartiendo Apocalipsis 2:12 en adelante. Dice la palabra del Señor: escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice estas cosas. Yo conozco dónde habitas, donde está el trono de Satanás, y retienes mi nombre y no has negado mi fe, aún en los días de Antipas, mi testigo fiel, quien fue muerto entre ustedes, donde mora Satanás. Sin embargo, tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes allí algunos que se adhieren a la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo delante de los hijos de Israel, a comer de los sacrificados a los ídolos y a cometer inmoralidad sexual. Asimismo, tú también tienes a los que se adhieren a la doctrina de los Nicolaitas. Por tanto, arrepiéntete, pues de lo contrario, vendré pronto a ti y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venza, le daré de comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita un nombre nuevo escrito que nadie conoce sino el que lo recibe. Bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Este es el mensaje que el Señor manda a su iglesia en este tiempo, a la iglesia tipo Pérgamo. Recuerde que estas iglesias representan tipo de iglesias que se observan, que existen en la actualidad. Repetimos, usted encontrará iglesias como la de Éfeso, que han dejado su primer amor, como la de Esmirna, iglesia perseguida, y esta iglesia como de Pérgamo, que vamos a ver cuáles son sus características. Es que vamos a entrar en materia rápidamente. Bendito sea el nombre del Señor. La palabra comienza diciendo, como le dice a todas las otras congregaciones, el que tiene la espada aguda de 2 filos dice estas cosas. El Señor aquí se presenta con el poder de su palabra. Le está diciendo a esta iglesia y nos dice a nosotros que el Señor dice, el que tiene la espada aguda de 2 filos dice estas cosas. La espada aguda es la palabra del Señor, es el poder que Él tiene en su palabra. Y así se presenta el Señor. Y sigue diciendo a esta iglesia que conoce estas obras, conoce sus obras, donde habita, donde está el trono de Satanás. Entonces, esta ciudad era una ciudad que tenía unas características especiales. Pérgamo, esta ciudad que hoy se conoce, esta ciudad existe con el nombre de Bérgama,
tenía esta ciudad, podemos decir, un buen servicio de salud para aquel entonces. No son como los de este tiempo, pero para aquel entonces era un excelente servicio de salud y estaba al frente de eso un señor médico llamado Galeno, que era de una familia adinerada, una familia prestigiosa. Este señor Galeno era el médico personal del emperador Marco Aurelio. La palabra Galeno es la que también trasciende hasta nuestros tiempos para denominar a los médicos. Los médicos se conocen también como los galenos. Entonces, este era un centro donde la salud tenía buena importancia. Además, también esta ciudad de Pérgamo tenía la segunda biblioteca más importante después de la de Alejandría. Era la biblioteca de Pérgamo. O sea, que era una ciudad también que le daba mucha importancia a la ciencia. Entonces, está diciendo en el versículo 13, donde está el trono de Satanás. Esta alusión se refiere, probablemente es lo que dicen los estudiosos que han profundizado sobre el tema, se refiere a que en esta ciudad existía un templo muy importante para el denominado, entre comillas, dios Zeus. Y ahí se le hacían ritos, todo lo que ellos hacen en sus cosas. Hacían ritos sobre todo. Entonces por eso se decía que allí era el trono de Satanás. Otros dicen también que era que en esta ciudad se reunían los dirigentes del Imperio Romano a hacer ritos también. Entonces, por eso se decía que este era el lugar donde se concentraba el culto del Imperio Romano y era el centro donde moraba Satanás. Ahora, esta es una iglesia que dice la palabra que usted puede observar en la pantalla, que no ha negado mi fe, o sea, se mantenía fiel. A pesar de lo que pasó a Antipas. Antipas probablemente fue un dirigente de esta iglesia, un obispo de esta iglesia, que fue muerto. O sea, que hubo una persecución. Esta es una iglesia que sufrió persecuciones. O sea, era una iglesia, se mantenía firme, fiel al Señor Jesucristo. Pero el Señor también le hace reproche a esta iglesia, como a todas en general, menos una que no le hace reproche. Tú tienes allí algunos que se adhieren a la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezos delante de los hijos de Israel, a comer de los sacrificados a los ídolos y a cometer inmoralidad sexual. Ahí está la definición que era la doctrina de Balaam. Era una doctrina que trataban o mezclaba mejor prácticas cristianas con actos que son abominación al Señor, comer cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer inmoralidad sexual. Qué cosa tremenda. Fíjese usted. Entonces, esta iglesia permitía eso. Era una iglesia tolerante con la falsa doctrina. Eso suena como parecido a estos tiempos. Pero sigamos leyendo. Esta es una iglesia que se mantenía de todas maneras firme con el Señor. Y también dice, asimismo tú también tienes a los que se adhieren a la doctrina de los Nicolaitas, otra doctrina falsa. Gloria sea el nombre del Señor. Las doctrinas heréticas. Esta iglesia de Pérgamo representa a las iglesias actuales que se dicen ser cristianas, pero toleran herejías o tienen herejía en su enseñanza falsa. Tal vez no enseñan inmoralidad sexual ni comer cosas sacrificadas a los ídolos, pero sí hay herejías, sobre todo en la parte económica. El pacto, el sembrar, el diezmo malentendido, sobre todo esa parte económica. Eso se ve en las iglesias, en muchas iglesias actuales. Entonces el Señor lo que está alertando a esta iglesia. Asimismo tú también tienes lo que se adhiere a la doctrina de los Nicolaitas. Los Nicolaitas prácticamente era una corriente similar a los de Balaam. Eso era similar a esa doctrina. O sea, que combinaban las prácticas religiosas con aberraciones sexuales. Gloria sea el nombre del Señor. Entonces, estas son
iglesias en las cuales en la actualidad se ha permeado la doctrina cristiana, como lo advirtió el apóstol Pedro en su segunda carta, capítulo 2, versículo 1 al 3, donde dice que en estos tiempos, voy a parafrasear, iba a haber falsos maestros que iban a introducir encubiertamente herejías destructoras y que muchos iban a seguir a estos falsos maestros, a estos falsos pastores, a estos falsos apóstoles. Y eso es lo que estamos viendo en estos tiempos. Mucha gente siguiendo personas que son fogosas en la enseñanza, son, se puede decir, atractivas, tienen poder de persuasión, tienen talentos, manejan bien el escenario, hacen mover las emociones de la gente, también entretienen, pero a la vez engañan. Emocionan, entretienen y engañan. Las 3 E. Recuérdelo siempre. Emocionan, porque sale la gente emocional los domingos. Entretienen, son divertidos. La gente no se fastidia, pero a la vez engañan, que es lo más grave. La gente los domingos salen emocionada de esas congregaciones, pero van a su casa y su vida no ha cambiado. Su ambiente en su familia sigue igual o peor, porque esto no se trata de emoción, mis estimados hermanos y amigos. La emoción nos divierte ahí un rato en la congregación, pero cuando salimos a enfrentar la dura realidad en nuestros hogares, la cosa es diferente. No necesitamos emocionarnos de esa manera. Necesitamos avivarnos con el Espíritu Santo. Y la gente se confunde emocionalismo, con avivamiento. Donde no hay Espíritu Santo, donde la persona no tiene el Espíritu Santo viviendo en él, lo que hay son emociones y no hay avivamiento. El avivamiento lo da el Espíritu Santo. Por eso el cristiano es una persona avivada todo el tiempo, todos los días de su vida. Vienen problemas, vienen dificultades, pero está avivado por el poder, por el fuego del Espíritu Santo. Es que no se deje confundir de esos pastores falsos que emocionan, esos apóstoles falsos que emocionan, esos profetas falsos que solamente emocionan. Usted necesita tener el Espíritu Santo en su vida. Eso es lo que usted necesita para tener un verdadero avivamiento y las cosas cambien en su vida. Y comience usted primero a cambiar. Usted es el primero que cambia, después cambiarán su entorno. Así es como el Señor actúa. Ese es el Evangelio de Jesucristo. Los demás son cuentos, son ilusiones, son engaños del mismo Satanás. Entonces, el Señor está llamando al arrepentimiento. No sé si sea el caso de usted, de su congregación, de su pastor, de su iglesia, de su apóstol, de su profeta. El Señor te dice, arrepiéntete, pues de lo contrario, vendré pronto a ti y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Es una advertencia fuerte del Señor contra los que están introduciendo falsas doctrinas. Necesitamos examinar qué está saliendo de la boca de ese pastor, qué está saliendo de los púlpitos cristianos. El Señor te está llamando a un verdadero arrepentimiento y que te vuelvas a la doctrina del Señor. Uno mira y cada vez se da cuenta que tan lejos hay congregaciones del verdadero Evangelio de Jesucristo. Parece que son iglesias cristianas, pero cuando analizamos no lo son. Miren cómo era la iglesia en la antigüedad, cómo eran los hermanos, cómo se trataban, cómo era la relación, en qué estaban fijadas la meta y la vista de los apóstoles, qué perseguían ellos, qué buscaban. Gloria sea el nombre del Señor. Arrepiéntete, dice el Señor. El Señor finaliza diciendo, el que tiene oído espiritual, oiga lo que el Espíritu Santo dice a las iglesias. Necesitamos, eso es lo que necesita la iglesia, tener oído espiritual. El oído físico es engañado fácilmente, pero cuando usted tiene oído espiritual, usted tiene discernimiento de espíritu, usted sabe, en su espíritu, el Señor le pone el sentir y le muestra que esa persona está engañando, es un falso. Eso lo hace el Señor en la vida del cristiano. Pero usted necesita tener el Espíritu Santo en su vida. Ese es el plan de Dios, que el Espíritu Santo venga sobre usted. Usted no depende de un pastor, de alguien que le venga a emocionar los fines de semana, no. Usted está en comunión con el Señor, nos reunimos en la iglesia, tenemos un pastor, un buen pastor, porque buenos pastores sí hay. Quiero aclarar eso. Hay buenos y excelentes pastores, sinceros,
que tienen la mirada puesta no en el dinero, no en la fama, no en tener la congregación más grande, sino en la salvación de las almas, y que los miembros de tu iglesia crezcan, se edifiquen en la palabra del Señor, sus vidas cambien, sus familias sean también transformadas. Ese es el verdadero evangelio de Jesucristo. Lo demás son mentiras, son engaños. Al que venciere, dice el Señor, le dará de comer el maná escondido, y le dará una piedrecita blanca, y en la piedrecita un nombre nuevo escrito que nadie conoce sino el que lo recibe. Esto, bueno, no tengo tiempo para explicar. Esta piedrecita hace alusión, y el nombrecito marcado, a que en la antigüedad, en las competencias, el Señor sabe de qué estaba hablando en esa época, a los que ganaban se le daban con una piedra, a los que ganaban competencias deportivas, una piedrecita con su nombre, una piedra con su nombre. Pero acá el Señor hace una alusión a esa costumbre. Gloria sea el nombre del Señor. El Señor está llamándole a usted para que usted lea la palabra del Señor, la medite, la estudie, pida la dirección del Espíritu Santo. Usted se arrepienta de lo que tenga que arrepentirse, examine su cristianismo, examine su doctrina. Mire si lo que le están enseñando realmente es cristianismo, es el Evangelio de Jesucristo o es otra cosa. En estos tiempos hay un engaño grandísimo y la gente no se da cuenta. La palabra del Señor lo dice. Hemos leído 2 de Pedro capítulo 2, 1 al 3. Hemos hecho alusión a eso porque es algo que el Señor está alertándonos para este tiempo. En estos tiempos, no crea usted, se está predicando una falsa doctrina dentro de las iglesias cristianas. Del mismo púlpito cristiano viene el engaño. Eso es lo que enseña la palabra del Señor. Eso lo dijo el Señor por boca del apóstol Pedro en su segunda carta, capítulo 2, que vendrían maestros que engañarían al pueblo enseñándole herejías, iglesias infectadas de herejía. Oramos en el nombre de Jesús para que el Señor nos dé la capacidad de discernir y descubrir esas falsas doctrinas, esas herejías que están haciéndole daño a las congregaciones cristianas. Gente bien intencionada, cristianos, creyentes, bien intencionados, que están siendo engañados por falsos pastores, falsos apóstoles, que están enseñando doctrina falsa, están enseñando herejía, y la gente no se da cuenta, porque mezclan la verdad con la mentira. Así como actúa Satanás, así actúan esos falsos pastores y falsos maestros. Mezclan la verdad con la mentira y llevan el pueblo a la perdición. Necesitamos, Dios de la gloria, que tú bautices, tú llenes con tu Espíritu Santo a todos los creyentes y que haya una verdadera conversión. Que no solamente en las iglesias existan simplemente creyentes, sino verdaderos cristianos convertidos por el poder del Espíritu Santo, nacidos de nuevo, que seamos nueva criatura, iglesias llenas de nuevas criaturas en Cristo Jesús. Gracias te damos, Señor, te bendecimos y glorificamos tu nombre. Limpia nuestras iglesias de toda contaminación y perdona a esos pastores, Señor, que se arrepientan, que están enseñando falsas doctrinas, que se arrepientan porque tú no deseas que nadie se pierda. Hemos orado dándote gracias en Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, mis estimados hermanos y amigos, qué bueno haber podido compartir brevemente esta palabra del Señor. Y gracias por llegar hasta este punto de este tiempo de reflexión de la palabra del Señor. Deseo que Dios bendiga hoy tu vida, te colme de bendiciones y que sigas profundizando en este apasionante libro que es el Apocalipsis y estas cartas que el Señor nos dirige a nosotros. Es una carta que usted no puede ignorar. Este mensaje del Señor Jesucristo es una carta para cada uno de nosotros. Son 7 cartas que nos envía y debemos leerla. Eso es un mensaje para nosotros. Es que no podemos darle la espalda, hacernos lo desentendido de este mensaje que el Señor quiere que usted y yo sepamos. Bendigo tu nombre, y amigo, deseo que Dios te bendiga grandemente, que hoy tenga un excelente y bendecido día en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Bendiciones.